Estamos estudiando el libro de Job con los varones de Ser Sansón, no basta. Y vamos en el capítulo 21, lo que sería el final del segundo ciclo de contestación de esta poesía que nos ha realmente inspirado de la vida de un hombre que se cree es el Jobab, que según Génesis 10:26 comenta, es descendiente de Sem, ¿sí? Hijo de Noé. Una generación que sería bendita, al menos así lo dice el mismo Eterno, cuando habla sobre Sem y sobre Jafet. Un libro que nos ha quitado la gran teología simplista que hace eco en este mundo, que a los buenos les va bien y a los malos les va mal. Y en el capítulo anterior, Sofar le había contestado a Job. No solamente que le contestó a Job, sino que además lo comparó con Israel, y no en lo bueno ni en la misericordia, sino en cada una de las calamidades que les pasó a Israel lo hizo partícipe de ello. Le dijo, así como le pasó a Israel y cada una de sus cosas malas, pues así te debería pasar a ti. Y con nuestro hermano Diego Contreras pudimos ver un capítulo incesante eh, de una contestación realmente difícil para un hombre que realmente no las merecía. Y me gustó mucho una palabra que dijo Diego. Diego nos decía que la conclusión de Sofar no estaba mal. O sea que muchas de las cosas que decía Sofar eran ciertas. El problema es que no eran para la persona indicada, no eran para la persona correcta. Sí, decía Diego, a la manera de verlo, las cosas no están mal. Tiene razón Sofar. El punto es que no era el blanco de estas palabras un hombre como la vida de Job. Así que en el capítulo 21 vamos a ver cómo le responde Job a su amigo Sofar, ¿sí? Y veremos que todas las contestaciones de Job, desde el capítulo 19, cuando él reconoce que su Redentor vive, cambiaron mucho en el tono de Job. Y para ello les voy a compartir pantalla y vamos a empezar a estudiar juntos hoy el libro de Job, capítulo 21. Job 21, que arranca de la siguiente manera. Dice así. Job capítulo 21 dice: 1. Entonces respondió Job y dijo: oíd atentamente mis palabras, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced o burlase. Y aquí vemos que por más de 19 capítulos, Job no se ha sentido escuchado, sino se ha sentido atacado, ¿sí? Y el discurso no ha cambiado por parte de sus amigos. Siguen aseverando que todo lo que pasa es porque a los malos les va mal, ¿sí? Y a los buenos les va bien. Y esa es la explicación de todo lo que le pasa. Ahora, da la impresión que cada vez que Job intenta exponer su caso, no lo escuchan, o no le creen, o simplemente no lo dejan terminar, no lo dejan hacer, sino que arremeten con sus razonamientos. Por eso él dice en el verso 2, oíd atentamente mi palabra y sea el consuelo que me deis. Entonces, hoy vamos a aprender, o al menos ya hemos aprendido en este momento, cuál es el consuelo muchas veces que las personas necesitan o que nosotros mismos necesitamos. Job lo acabó de decir, el sentirse escuchados. Sí, el sentirse escuchados. Entonces tendríamos que sacar de nuestro pensamiento el decir, parece que no hago nada cuando escucho a una persona, porque aquí claramente Job dice, ese es el consuelo que por lo menos quiero recibir. Pero parece que en el verso 3 dice, toleradme, o sea, espera, yo hablaré y después que haya hablado escarnecer. Es como que si los amigos de Job no hubiesen terminado, dejado terminar de hablar a Job, sino que dice un estudio científico que el hombre cuando escucha aproximadamente entre 13 y 17 segundos un argumento está listo para responder. Y yo me impacté porque yo pensé que iban a ser unos cuantos segundos o minutos más. Nuestra capacidad para responder a los argumentos sin esperar parece que viene cimentado en nosotros. Pero vamos a ver qué dice la escritura. Yo le voy a pedir a mi amigo Marcelo que nos ayude leyendo por favor Proverbios capítulo 13, ¿sí? Y verso 13, ¿qué dice? Me parece que está mal, eso es Proverbios 18, estoy casi seguro que realmente es Proverbios 18 y no Proverbios 13 como seguramente
Me equivoqué al colocarlo. Proverbios 18:13. Sí, es 18. Proverbios 18:13, Marcelo. Gracias. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Ahí está, claro que sí. Entonces aquí el proverbista nos dice, espera el argumento completo de las personas. Hay una palabra que usamos mucho en el prepa y es ¿terminaste? ¿Terminaste tu argumento? Porque si no nos vamos a meter en unos líos bárbaros, bárbaros. Y yo quiero explicitar esto con un ejemplo. Había una vez una niña que se acercó a su papá y le dice, papá, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, claro, hija, por favor, dime. Dice, ¿qué significa virgen? ¿Qué significa virgen? Entonces, ella quería explicar un poco más, pero el padre, obviamente, dijo, antes que me salga con algo más difícil de explicar, le dijo, yo te explico. Imagínate la cara, yo te voy a hacer la gesticulación del padre, ¿no? La cara hablando de la virginidad y explicando el pene y un montón de cosas a su pequeñita, a su niñita de 5 o 6 años. Y él explicando un montón de cosas. Mientras que la niña, la cara era así. No podía entender todo lo que el padre le estaba explicando. Y cuando la niña quedó así aterrorizada, ¿sí? Lo único que hace le dice, papá. El papá la escucha plenamente, la mira, porque uno debe escuchar también con los ojos, y la niña baja el frasco de aceite de oliva y le dice, ¿y extra virgen? ¿Qué significa? Entonces, el que este padre no escuchó el argumento completo de su hija, y bueno, le hizo que tenga que explicarle a los 6 años, cuando apenas estaba aprendiendo a leer, que era virgen. Y la hija se estaba refiriendo a lo virgen del aceite de oliva. Entonces, muchas veces es como lo dice acá justamente, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante antes de hacerlo. Job capítulo 21 nos sigue enseñando en el verso 4. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro y el temblor estremece mi carne. Y esto es tremendo, porque aquí dice Job que él no está quejándose de un hombre. O sea, y lo hemos visto honestamente, amigos, ¿no? La lucha de Job no es con un hombre. O sea, hemos visto que ni siquiera es con su estado, con su enfermedad, él no se vive quejando de eso, ¿sí? Él viene teniendo una súplica y se siente abandonado por Dios y quiere razonar. ¿Se acuerdan que constantemente él le dice, yo quiero razonar contigo, Dios, si acaso me dieras la oportunidad? ¿Sí? Y eso es maravilloso, el no estarse quejando de algún hombre. Y realmente es así, nosotros no debemos buscarnos de quejar de algún hombre. Y es interesante porque la referencia nos va a llevar a Efesios capítulo 6. Yo le voy a pedir a mi amigo Robinson que nos lea Efesios capítulo 6 y verso 12. Si quieres, Robinson, te lo pongo en la pantalla. Okay. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está, gracias Robinson. Y los que hemos hecho curso básico, nos asombramos con el tema número 6, que fue Daniel 7, donde veíamos que todo lo que se regía aquí en la tierra venía siendo gobernado por principados o espíritus o potestades en los planos espirituales. Por eso el hecho de amar a nuestros hermanos, de bendecir a nuestros enemigos, se hace más sencillo cuando entendemos esto. Yo escuché una mujer que me contó algo tremendo. Dice que su esposo la estaba maltratando y ella le gritó esto a su esposo. Le dijo, yo sé que no eres tú, yo sé que es el enemigo el que habla a través de ti, yo sé que es la maldad de esta vida, pero sé que en ti hay bondad.
Y yo le decía, yo no puedo entender en ese momento cómo te armaste de valor para decir todo esto. Y es tener el enfoque claro, ¿no? Que no es la gente, sino muchas veces es todo lo que viene detrás. ¿Por qué digo esto? Entonces, hermano, ¿usted le está quitando la responsabilidad a las personas? No, lo que digo es que existe un juez de esta tierra que no nos necesita para juzgar, que nos mandó a amar, que nos mandó a perdonar, ¿sí? Y a veces este argumento que lo dice la Escritura, como que trae paz a nuestros corazones, como que puede traer ese consuelo para terminar de perdonar, para terminar de cerrar estas malas, no sé, emociones que tengo en mi corazón, este odio, este resentimiento contra las personas, y decir, Señor, te lo dejo a ti. No lucho más con las personas, con la carne y con la sangre, sino que lo lucho en oración, porque te busco a ti, no busco a un hombre. Dice el verso 7, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? Entonces, desde esta parte, queridos hermanos, Job sí le va a demostrar algo a sus amigos. Job arranca diciendo que él no se ha sentido escuchado, que no le han dado consuelo. Pero desde aquí, lo pueden anotar, a mí me pareció fabuloso, van a ver que Job, todo el argumento es en respuesta a cada una de las cosas que le han dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras sus amigos, Sofar, Bildad y Elifaz, no han cambiado el discurso, ¿sí? Y no han escuchado a Job, Job sí los ha escuchado, y de hecho va a usar sus propias palabras. Aquí en el verso 7 dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvos de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paran sus vacas y no malogran su cría. Entonces aquí estamos viendo que Job está empezando a relatarle y le está contestando a Sofar. Así que le voy a pedir a mi hermano Diego Contreras que nos lea por favor Job capítulo 20 y versos del 4 al 11, cuando Sofar le asegura a Job que los malos, que los impíos no envejecen, que los impíos mueren pronto. Te escuchamos, Diego. Sí. Job 20. Del 4 al 11. ¿No sabes esto? Que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Ahí está, entonces le está respondiendo al mismo argumento, ¿sí? Al mismo argumento. Ahora, si es cierto que a los malos les va mal, entonces Sofar responde a esto, responde a cada una de estas cosas que va a empezar a explicar Job, porque Sofar dice que los impíos mueren prematuramente. Ese es el concepto que aprendimos. No, al que es malo muere prematuramente, pero no siempre es así. Y Job le está diciendo, tu teología está mal. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Para los que hicimos curso básico. Uno de los reyes de Israel, o al menos el rey más malo de Israel, que considerado en la etapa más oscura de los reyes, específicamente el de Judá, del lado de Judá, ¿alguien se acuerda cuál es uno de los reyes más perversos de Judá? Y de hecho, es el rey que más gobernó Judá, superó a David, superó inclusive a Salomón en tiempo, ¿sí? ¿Alguien se acuerda? Tiene el nombre del hijo mayor de José. A ver, ¿quién se acuerda? Manasés. Hijo mayor de José. ¿Santiago? Manasés.
Manasés, está bien, Manasés. Es el rey Manasés. Este rey Manasés, que no sé si ustedes se acuerdan, es hijo de uno de los reyes más prolíficos, ¿sí? Del rey que juntamente con Isaías evitó que se llevaran cautivo a las tribus del sur. Germán, ¿cuál es el rey que evitó la dispersión a manos de Senaquerib, del rey de Asiria, juntamente con Isaías en Segunda de Reyes 17, 18 y 19? ¿Cuál es el nombre de ese rey de Israel? No recuerdo. No, tranquilo, tranquilo, tú te acuerdas. Ese rey se puso de rodillas, le puso las cartas delante, todas las cartas delante, y le dijo: el Señor, ellos están queriendo venir contra nosotros, pero se están metiendo con el Dios de Israel. Él trajo el arrepentimiento, y justamente con Isaías hacen o evitan que Asiria se lleve al sur, al igual que las ovejas perdidas de la casa de Israel del norte. Él mantuvo a la casa de Judá con ellos, ¿sí? ¿Te acuerdas de ese rey? Empieza por ese. Exacto. ¿Cómo se llama ese rey? Ah, Ezequiel. Muy bien, Ezequías, casi le falta por poquito. Ezequías. Y ese gran rey tuvo este hijo llamado Manasés, pero lo tuvo en su vejez. Lo tuvo en su vejez, cuando estuvo enfermo, ¿se acuerdan? Sí, estuvo enfermo. Y este rey es considerado uno de los reyes más perversos que hizo. Manasés hizo todo lo malo que su padre hizo de bueno, ¿sí? Este fue el que edificó, inclusive levantó altares a Baal, ¿sí? ¿Te acuerdan de Baal, ese dios toro? Ahí se los puse. A Baal. Hizo una imagen de Acera, que es la que está allí, la imagen de Acera que ahora conocemos como Sabiramis, que conocemos como Diana de los Éfesos, que ahora inclusive se ha tomado la imagen inclusive de la Virgen María. Es esa misma Acera, ¿sí? Que es la diosa de la fertilidad. ¿Está bien? Inclusive de aquí, ¿saben lo que hizo? Al príncipe de los profetas llamado Isaías, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de la visión de Isaías cuando dice que Isaías vio al Señor, que había un trono, que vio un templo, y dice: ¿quién he sido yo, un hombre pecador de labios inmundos, y mis ojos han visto al rey? ¿Quién se acuerda de eso cuando Isaías lo dijo? Bueno, ¿qué hizo Manasés? Porque dijo que él había visto a Dios, y la escritura dice: nadie puede ver a Dios y vivir. Eso dice la escritura. Entonces, ¿a quién vio Isaías? Y obviamente a la imagen del Dios invisible, al primogénito de la creación. Vio a Yeshua, vio a Jesús. Y por eso, ¿saben qué hizo Manasés? Lo tomó como excusa, lo metió en un tronco y lo aserró. Al príncipe de los profetas, Isaías, imagínense en esto la verdad que a mí me impactó. Así fue la maldad de este Manasés, ¿sí? Al príncipe, a que su esposa era considerada profetisa también. Ahora, increíblemente, este hombre tan perverso y tan malo, ¿sí? De hecho, aún a su avanzada edad fue tomado después por Asiria, y les quise traer esta imagen para mis compañeros también de curso básico. Así se llevaban los asirios a los presos, le ponían un gancho en la nariz. Esto tenía que haber sido realmente tremendo. Fue metido luego en un pozo, ¿sí? Y estando allí, al final de sus días, se arrepintió. Se arrepintió. Un rey totalmente perverso, al final de sus días se arrepiente, vuelve el tiempo atrás, quiere y empieza a destruir los altares, y viene un hijo maravilloso de él. Ese rey sería el rey Josías, considerado uno de los reyes más buenos que ha tenido Judá, pero también uno de los más cortos, ¿sí? Apenas se acercó a aproximadamente algo así como un poco más de 30 años. Entonces, el concepto de que los malos mueren prematuramente no siempre es correcto, no siempre es correcto. Entonces la teología simplista muchas veces se cae por esto. Y así tenemos muchos otros ejemplos de reyes que duraron mucho tiempo. Salomón vivió mucho tiempo, reinó 40 años y hemos visto todo lo que hizo, ¿sí? Este mismo, por ejemplo, hizo lo mismo que Salomón, entregaba aún sus propios hijos a dioses como Moloch, por ejemplo. Entonces, no podemos decir siempre que los malos mueren prematuramente, porque muchas veces los buenos también mueren prematuramente. De hecho, ese concepto simplista fue el que hicieron que dijesen de Jesús esto. Algunos comentarios rabínicos, hay un libro que les recomiendo no leer,
que se llama Yeshua ben Pantera, ben Edom, que es un libro judío, rabínico, que muestran todas las cosas por las cuales Jesús ni siquiera era judío prácticamente. ¿Está bien? Y uno de sus argumentos es este, el de Job, que usaron sus amigos, de que los impíos mueren prematuramente y se lo adjudican al Mesías, que con una edad tan joven padeció y murió. Entonces no podemos caer en esa teología simplista de decir, esto es de esta manera, ¿no? Los caminos de Dios, a veces nosotros no lo conocemos. Y aquí en el caso de Manasés, se arrepintió al final de los días. Tal vez por eso muchos malos, tal vez como yo, por ejemplo, hemos podido vivir tal vez mucho más tiempo que otros, porque Dios tal vez espera que nos arrepintamos al final. Job capítulo 21 y verso 8 dice, su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Y aquí le está contestando, y esto es muy interesante, porque aquí le va a empezar a contestar a Bildad. Bildad fue el que dijo algo contrario a esto, y ahora Job le va a empezar a decir. Le voy a pedir a mi hermano, no sé si está por ahí, Arturo, que nos lea por favor Job capítulo 18, y lo vamos a leer del verso 19 hasta el verso 21, donde le vamos a responder. Porque Bildad dijo que los impíos no tenían hijos, que no tenían descendencia que los recordara. Eso nos enseñó Walter Arango. Pero vamos a ver qué es lo que dice realmente aquí en Job 18, del 19 al 21. Voy, espera. 18. Dice, no tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar que no conoció a Dios. Gracias, amigo. Entonces aquí estamos viendo que le está respondiendo. Tú me dijiste, Bildad, que los impíos no tienen hijos, y no es así. Puede ser que en algún momento lo sea, pero también su descendencia se robustece a su vista y su renuevo están delante de sus ojos y tienen a veces un montón de hijos. Dice en el verso 9, sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeños como manada y sus hijos andan saltando, justamente. Entonces, aquí vemos claramente, y sobre todo lo dice en el verso 9 y el verso 10, que a mí me gusta mucho, porque él empieza a decirle, mira, la casa, su casa está a salvo del temor, a diferencia de a mí. Sus toros se engendran y no fallen, paren sus vacas. ¿Y qué le pasó a Job? Perdió todo el ganado que tenía. ¿Sí? Dice el verso 11, salen sus pequeños como manada y sus hijos andan saltando, y Job no tiene hijos saltando. Entonces aquí vemos claramente que él está haciendo la contestación, le está contestando a Elifaz, ¿sí? Que es quien le dijo también estos argumentos. Vamos a ir a Job capítulo 5 y verso 4, y le voy a pedir a mi amigo Raúl Mesa que nos ayude por favor leyendo el argumento de Bildad, ¿sí? Con respecto a esto. Job capítulo 5 y verso 4. Listo. Espera. Job 18, ¿verdad? Job 5, 4. 5. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Ahí está. Pero eso dice de los malos. Pero realmente no siempre es así. Y hay impíos que salen sus pequeños como manada y sus hijos andan saltando y sus hijos les va bien. ¿Qué está diciendo Job? Sus argumentos han sido adjudicándomelos a mí, pero no tuvieron
la totalidad del argumento, de que hay muchas veces que a los malos les va bien. Y ese es el punto de este capítulo. Job, después de haber conocido su salvación en el 19, les va a tomar todos los argumentos que le dieron y les va a decir, chicos, en el amor del Señor les digo, están equivocados. ¿Sí? La teología de que al malo le va mal y al bueno le va bien, no siempre es así. Miren, yo no lo entiendo, lo estoy aprendiendo ahora, pero claramente muchas veces no es así. Y de hecho lo vuelve a decir y le contesta nuevamente al mismo Sofar en el 20:10. Le voy a pedir a Diego que nos ayude leyendo, por favor, el capítulo que nos enseñó. Capítulo 20 y verso 10. Con mucho gusto. Dice, tus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. Ahí está. Así es, gracias Diego. ¿Sí? Eso es lo que les dijo, pero no. Muchas veces los hijos de los impíos salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando y tú los ves en buenos autos y con un iPhone y con un Mercedes-Benz y son los juniors y están en la avenida y están ahí y no quieren saber nada de Dios. Entonces tampoco es lo que dijo Elifaz. ¿Está bien? Muchas veces a los hijos de los malos también parece que les va bien. Por eso Job les sigue contestando sus argumentos. En Job capítulo 21, verso 11, salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vemos. Esto es lo que conocemos, de hecho, y vemos los grandes, inclusive, ¿cuántos de ustedes no han visto hombres así y sus familias y que han ido en contra de Dios? ¿Y cómo son sus funerales? Masivos, hermano, masivos. Y en este tiempo de pandemia es cuando más desigualdad hemos visto. Mientras que muchos tuvieron que, no sé, velar a sus familias a través de un Zoom por una cámara, muchos de ellos cuando morían se acababan las pandemias y llenaban los funerales y llegaban y estaban allí. Pero aún eso es una vista sesgada de Job. Vamos a ver que el mismo Señor lo reprende duramente por decir, bueno, ellos descienden en paz al Seol y allí habitan en paz, porque no siempre es así. Yo le voy a pedir entonces a mi amigo Oscar Sarmiento que nos ayude leyendo un poco en el futuro Job capítulo 38 y verso 17 y 18, donde el Señor le llama la atención a Job por empezar a hablar por todo este tema, qué hay en la muerte o qué hay después de la muerte. Gracias, Oscar. 17 y 18, ¿verdad? Sí. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto, le dice, porque realmente no lo sabe. Entonces, mucho cuidado con este aspecto, ¿no? Porque realmente nosotros no sabemos. Ahora por el Mesías lo conocemos, pero en el tiempo de Job, qué difícil era saber esto. Job 21, verso 14, dicen pues a Dios, apártate de nosotros. Y estamos hablando de los hijos, estamos hablando de estos hombres, de lo cuando a los malos les va bien. Y cuando a un malo le va bien, wow, cuánto orgullo puede haber. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, pues no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿A cuántos de ustedes les pasó? Y yo creo que he escuchado a muchos de ustedes, ¿sí? Innumerables veces recuerdo historias de Marcelo, recuerdo historias de ese, de tantos otros que me han dicho esto muchas veces. Qué difícil es predicarle a alguien que económicamente le va bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, no queremos saber de esto. Ah, no, la religión es el opio de los pueblos, eso es para los ignorantes, eso es para los pobres, eso es para los necesitados. Yo estoy bien, yo tengo, hacía un comentario Joseph que a mí me impactó. Dice que se encontró a un artista, un actor que hizo una película cristiana. Entonces dice que cuando se lo encontró, Joseph trabajaba en la aerolínea y le dice, mira, qué alegría, vi tu película, no sabía que tú eras cristiano, gloria a Dios, qué bueno, dice que tú crees en Dios. Y dice que él le responde lo siguiente, le dice, ¿en Dios? Sí, yo soy Dios, le dijo. Dice que Joseph se quedó mirando, le dijo, ah, yo soy Dios.
¿sí? Y esta es la actitud, ¿no? Nosotros ya lo habíamos leído en Proverbios 28, como justamente el proverbista dice, Señor, no me des poco para que robe, y reniega, pero tampoco me des mucho, porque me olvidaré de ti. Y de hecho es lo que está diciendo este verso. En el verso 15 lo vuelve a decir, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará el que oremos a él? Entonces, por eso lo hemos estudiado en Deuteronomio, la prosperidad es el lugar más peligroso que pueda existir. Cuando tenemos a manos llenas, es un momento peligroso. Y de hecho lo dice el mismo apóstol Pablo. Y vamos a leer todos juntos en Romanos, capítulo 1, lo que dice, en el verso 21. Habla sobre estos malos y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí está. El principio para ser necio es no ser agradecido con el Señor. No ser agradecido, el no empezar a ver todas las cosas como que si viniesen de Dios. Albert Einstein siempre decía que había dos formas de vivir, como que todo era un milagro o como que nada era un milagro, ¿sí? Y muchas veces vivimos así, o a veces vivimos en la mitad. Dice que había un hombre queriendo estacionar el auto, entonces veía cuando por fin iba a estacionar, alguien le robaba, y iba un poquito más y Robinson metía la moto, iba un poquito más y Daniel estacionaba el auto. Entonces llegó un momento que dijo, Señor, ayúdame. Yo te pido, Padre, ayúdame por favor a encontrar. Y dice que él terminaba de orar, sale alguien y le deja el puesto enfrente de él. Y este hombre contesta y dice, Señor, no te preocupes, ya encontré. Entonces, muchas veces somos así, una falta de agradecimiento. Y ayer dijeron algo en el Salmo que me gustó mucho y fue, ¿qué pasaría si el día de hoy solamente despertásemos con aquello con lo que ayer dimos gracias? Solamente eso. Qué importante es ser agradecido. Romanos sigue diciendo en el verso más adelante, en el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, el vivir falta de agradecidos, el vivir con esta prepotencia, la cual Job nos está contando. Dice que Dios los entrega a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. La concupiscencia es la inclinación al mal de cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque van a escuchar ustedes muchas veces que en la Escritura dice, en el Nuevo Testamento sobre todo, que dice que eran publicanos. Publicanos, ¿qué quiere decir? Que sus pecados eran públicos, o sea que todo el mundo conocía las cosas. Por ejemplo, el levita, Mateo, que a pesar de ser de la casa de Leví, trabajaba. ¿Sí? Trabajaba para Roma, las prostitutas, los borrachos, toda esta gente que se conoce su pecado. Pero, ¿sabes qué? También hay pecados que son aparentemente ocultos, y es concupiscencia. Aparentemente sonrío, soy una persona íntegra, aparentemente, pero por dentro mi inclinación al mal está presente. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso siguiente, 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y créanme que esto es tremendo. Yo creo que el apóstol Pablo, si bien escribió esto con seguridad, claro que sí, el que él pueda ver lo que ahora pasa con esto, ¿no les parece más impactante? ¿No les parece que es como que el apóstol Pablo viviera en nuestros tiempos? Porque está hablando de esto, de lo que para nosotros es común. O sea, hoy en día estar en contra o tener una actitud de defender tu fe y no estar ni siquiera ya de acuerdo con lesbianismo, con homosexualidad, hace que te vean muy, muy mal. ¿Sí? Y es lo que este mundo caído está ofreciendo. Y dice aquí, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y a mí me parece impactante esto, porque tiene la retribución. En un momento, yo no sé si ustedes recuerdan, pero el VIH, el SIDA, era una enfermedad acreditada a la homosexualidad.
Entonces mucha gente dijeron, ah, les pasa por homosexuales. O sea, eso más o menos entre la década del 80 y el 90. Luego cuando se determinó que no era una enfermedad de la homosexualidad, sino que también inclusive muchos hombres la tenían. ¿Por qué? Porque se empezó a ver que las mujeres, las madres, las mujeres amas de casa tenían el test positivo porque sus esposos las estaban contaminando. Se vio que entonces que no tenía que ver solamente con la homosexualidad, tiene que ver con la perversión también que existe. Pero además la retribución de esto, sabemos que la homosexualidad no permite la reproducción, no permite el hecho de que sus hijos puedan existir. También algo interesante que yo he podido ver ahora por mi profesión, es ver que toda esta perversión que la Torá demanda, por ejemplo, de no casarse con un hermano, con un primo, esto de cuidado con la mujer de tu padre, con tu abuela, o sea, todas estas cosas están desencadenando en tremendas enfermedades. En el Garrahan tengo varios niños que no sus padres, pero por ahí sus abuelos, por ejemplo, eran primos hermanos, ¿sí? Y un montón de enfermedades que desencadenaron, porque en la Torá está escrito esto, verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Y esta palabra fornicación en el griego es la palabra griega porneia, ¿sí? ¿Qué es pornografía? Entonces, esto sí es importante, amados hermanos, que entre nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque por ahí nosotros decimos, no, hermano, yo ya me casé porque yo vengo, no sé, de una iglesia evangélica en que nos decían, hermano, si se está quemando, cásase. Es mejor casarse que estarse quemando. Pero ¿cuál es el problema de esa teología también muchas veces? El entender que el acto de la fornicación no es un acto meramente sexual. No es un acto meramente coital, no es un acto meramente del cuerpo, sino también de la mente, como lo dijo el Mesías. Y ese es el punto de este grupo de Ser Sansón no basta. No es decir, ay, ¿dónde están los fornicarios y que y a los fornicarios Dios los va a juzgar? Y bueno, eso lo dice la Escritura. Pero es como hermanos, como varones, aquí, delante del Señor. ¿Sí? Porque a la final eso es lo importante. No tienen que decírmelo a mí. Yo me conozco, ustedes se conocen. Todavía hay pornografía en nuestras vidas. Todavía estoy acudiendo a sitios de pornografía y mirando. No, hermano, eso yo lo saqué, yo tengo hasta el buscador, tengo todo bloqueado. Ok, perfecto. Pero, ¿qué es pornografía? ¿Sí? ¿Qué es o hasta qué punto es? ¿Por qué? Porque si vamos y somos más prácticos, pornografía es todo aquello que mueve nuestra concupiscencia. Entonces, por ahí, el que venía acostumbrado a ver pornografía de alto contenido erótico, donde veía a un hombre con 10 mujeres con un hombre, para él eso es pornografía. Pero está viendo una película, por ejemplo, donde solo hay desnudos. Entonces el desnudo no considera que es pornografía, ¿sí? Pero ahí tenemos que ver cómo está nuestra relación con Dios. Y eso es algo personal que les quiero decir. Hermano, ¿hasta cuándo es el límite? Bueno, el límite es cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo está mi relación? Porque cuando mi relación con Dios está afinada, te va a pasar esto, de que apenas aparece una imagen y tú lo vas a sentir. Tu espíritu, el contristamiento del Espíritu Santo es inmediato. Entonces por ahí, para alguna persona, ver un desnudo ya está mal. Y puede ser que para otro, el hecho de ver una mujer con minifalda caminar por la calle y verle el trasero, también lo contrista. Y yo no soy nadie aquí para estar juzgando ni estar acusando. Lo que digo es, busquemos al Señor y que el Señor nos lleve a tomar las decisiones que tengamos que tomar. Por ahí algunos va a ser cerrar la computadora, poner un bloqueador, ¿sí? Hacer un pacto con sus ojos para no ver, confesárselo a su esposa, confesarle a un amigo, pedir un grupo de ayuda, decir, hermano, te necesito, Jesús, Marcelo, Diego, hermano, ayúdenme, necesito salir de la pornografía. Para otros va a ser, mira, ya no puedo ver ni televisión, porque yo le he pedido mucho a Dios, yo he querido mucha santidad de Dios, entonces Dios está exigiendo mucho de mí. Entonces, que Dios, donde sea que nos lleve, ¿sí? Que tengamos la seguridad de que lo estamos haciendo para Él. Porque si no, mire lo que sigue diciendo, hay perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores,
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y esto es importante, desobedientes a los padres. Hoy vamos a ver un poco de esto. Necios, desleales, sin afecto natural, ¿sí? Sin afecto natural. Y bueno, estoy en mi trabajo y bueno, llega la madre con su hijo con fiebre, y bueno, señora, dele paracetamol y se acabó. Sin afecto natural. Eso que nos enseñaron en la facultad, no sé a cuántos le enseñaron esto, pero a mí me lo enseñaron mis maestros de medicina. Y es, no te comprometas demasiado con los pacientes. No lo hagas demasiado. ¿Por qué? Porque te hace daño. Y ese es el pensamiento en las escuelas de medicina. Si llega ahí Robinson con su hijo enfermo, y bueno, bendícelo, todo bien, dale el paracetamol, pero no te enganches. ¿Sí? Pero ¿qué hace el Mesías? ¿Qué hace la palabra en nosotros? Dice que consideremos a los demás, ¿sí? Como si fuese nuestra propia familia. Hemos perdido ese afecto natural muchas veces. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, en que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Entonces aquí dice una palabra práctica que es practicar. Practicar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hermano, vi pornografía o estoy mirando pornografía. Y este grupo es un destello de luz, hermano. Un día un joven me decía eso. Vengo de ver 2 horas pornografía, pero estoy desesperado y estoy acá. Y nadie te va a decir, hermano, está mal que estés acá porque saliste de masturbarte, de ver pornografía o de hacer algo indebido. Nadie te va a acusar de eso, ¿sí? Porque este es tu deseo y el Señor, cuando abre la puerta, al que lo recibe no le echa fuera, ¿sí? Pero tenemos que entender que debemos dejar de practicar estas cosas. No significa que no te vayas a equivocar. No significa que no vuelvas a caer tal vez más adelante. Lo que significa que no está en ti el practicar estas cosas, el que con alevosía e intencionalidad las estemos buscando. Y ese es el punto de este grupo de varones. Te animo que si estás padeciendo algo de esto, ¿sí? Saques un momento de consejería. Lo hables con alguien. No hables con alguien que te inspire. Lo hables con tu esposa, lo hables con un amigo. Pero en cuanto enmudecí, dijo David, mis huesos se secaron. Y cuando hablé, cuando confesé mi pecado, fui finalmente libre. Job capítulo 21, verso 16 dice, he aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces, y quiero que entiendas un momento, este es un Job mucho más maduro y meditando. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Y es como que leyéramos entre líneas que Job dice, y no es suficiente. Parece que la gente no entiende que esto muchas veces no es suficiente. Verso 18, serán como la paja delante del viento, como el tamo que arrebata el torbellino. Y mi pregunta es para ustedes. A ver, ¿quién la puede responder? Pongan atención. A ver, ¿dónde está citado, casi que textual, este pasaje con respecto a los impíos? ¿Sí? Ya hemos leído que inclusive Job es no solo una de las joyas de la literatura, sino que, wow, el nivel y el impacto que ha tenido en la poesía, en los salmos, en los proverbios, es muy amplio. ¿Quién se acuerda dónde está prácticamente casi literal toda esta parte acerca de cómo le va a los impíos? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ahí vi que alguien al chat mandó. Bien, Primera de Pedro, es cierto. Arturo, sí, también lo cita Primera de Pedro, es cierto. Prácticamente todo lo que vimos lo cita Primera de Pedro. Pero también alguien más lo cita, Isaías 40, bueno, es verdad, la hierba que es cierto. Pero hay un salmo que habla sobre esto. ¿Cuál será ese un salmo que habla de esto? Muy bien, Raúl, qué grande. Salmo 1. Vamos a leer Salmo 1 para ver que justamente se toma esta parte y es lo que dice el salmista. Vamos a ir a Salmo 1 y le voy a pedir a mi hermano Diego Molina, si está por ahí, que nos ayude por favor leyendo el Salmo capítulo 1. Claro que sí. Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores,
ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche. Medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Ahí está, gracias amigo, hasta allí. Entonces estamos viendo aquí que al igual como lo hace Job, aquí el salmista va a empezar a hacer un contraste. Dice, este es el hombre, ¿sí? El que no anda en consejo de malos, no se siente en silla de escarnecedores, de burladores, sino que en la ley, en la Torá, en el consejo de Dios está en su delicia y en su ley medita de día y de noche. Pregunta, ¿qué mandamiento para un rey está cumpliendo David al decir que este varón debe meditar en su ley de día y de noche? Mandamiento para un rey. ¿Dónde están los mandamientos para un rey? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Dónde están escritos los mandamientos para un rey? Esto es curso básico. Marcelo. Deuteronomio 17:14. Brilla. Deuteronomio 17:14. Excelente, Marcelo. Efectivamente. Y el mandamiento para un rey que se está cumpliendo aquí, ¿sí? Prácticamente son los dos últimos, ¿sí? Donde habla de los mandamientos de tenerlos constantemente. ¿Está bien? Esto es importante. Ahora, esto es Salmo 1, esto es el año 1000, pero Job se cree que más o menos fue en tiempos de Moisés, cuando la vida de Job está pasando. ¿Está bien? Pero en este momento lo está diciendo David. ¿Está bien? Pero sigue en los versos siguientes. Le voy a pedir a mi amigo Cristian que me ayude leyendo desde el 4 hasta el 6. Desde acá está. No así los malos, que son como el tamo que rebate el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí está. Gracias, Cristian. Entonces aquí vemos claramente, ¿sí? Que literal este pasaje de los malos que son como el tamo, como esa cascarita que queda del trigo. Muchos dicen que es como ese chamizal, otros hablan de que, bueno, es lo que queda de la cosecha, algo que vuela, muchas veces esa pelusa, una sobra que no pesa nada y que se la lleva el viento. Ese es el concepto. Y justamente es lo mismo que está diciendo Job. Job está citando, o al menos David está citando lo mismo que dice Job. Por eso sigue diciendo en el verso 19, Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Le dará su pago para que conozca. ¿Está bien? Y aquí Job le está diciendo, puede ser que tú ahora lo veas, puede ser que tarde esto, puede ser que tarde, pero Dios guardará para los hijos de ellos su violencia y le dará el pago para que conozca. Y aquí les voy a citar un ejemplo, ¿sí? O me gustaría que ustedes me lo digan. ¿Quién se acuerda de un ejemplo de un hombre, ¿sí? Que hizo lo malo delante del Señor, al cual se le fue dicho en la regla de los uno de Reyes, 1, por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto, raeré de ti el reino y se lo daré a tu hijo, y se lo daré a tu siervo. Y dice, y no lo haré por amor a mi siervo David en tus tiempos, sino en los de tu hijo, a tu hijo. En tu hijo haré ver la maldición. ¿Quién es este hombre? A ver, ahí en el chat veo. Muy bien, Diego. Salomón. Muy bien, excelente. Salomón, ahí estamos viendo un principio, y es que lo malo que nosotros hacemos muchas veces lo vamos a pagar. Y la peor forma de pagar una maldad es con un hijo. Así como un bien que le hacen a nuestro hijo, estamos felices, también cuando una maldad llega al hijo, la sufrimos. Cuando un hijo se enferma, ¿cuántas veces nos dijimos nosotros, Señor, dame la enfermedad a mí? Dámela a mí, pero que no la padezca a mi hijo. Bueno, justamente este principio se cumple, y para eso vamos a ir a Génesis, capítulo 9, y verso 18 al 25, para ver un poco más acerca de este concepto, ¿sí? Porque muchas veces van sus hijos a pagarlo. Por eso Job seguía diciendo, ¿sí? Verán sus ojos su quebranto y beberá la ira del Todopoderoso, porque qué deleite tendrá de él su casa después de sí, siendo cortado en el número de sus meses. Y eso lo vamos a ver. Génesis 18, 25 dice así, permítame leerlo.
Verso 20, desde el 20 vamos a leer. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó su viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Bueno, aquí sabemos que Job, un hombre justo delante del Señor, el cual el Señor toma para volver a comenzar nuevamente, ¿sí? Dice que planta una viña, bebe el vino y se embriaga. Sería fácil criticarlo a Job por embriagarse y quedar, entendemos, desnudo en ese lugar. Pero por un momento deberíamos pensar todo lo que tuvo que padecer Job. Imagínense por un momento los gritos desoladores de los amigos de Job, de los conocidos, de Noé, golpeando la puerta y diciéndole: ábrenos, Noé, ábrenos, Noé, ábrenos, Noé, por favor, Noé, abre la puerta. Escuchando a la gente gritando mientras llega el diluvio y él ya no pudiendo abrir la puerta. Yo no quiero excusar a Noé, pero seguramente lo que debe haber padecido este hombre, los gritos de la gente, ¿sí? Las manos que sentía que golpeaban la puerta y luego ya no golpearon más, debió haber sido terrible. El mar lleno tal vez de muertos. Entonces tal vez, solo tal vez pienso, tal vez Noé se embriagó para tratar de olvidar. Tal vez pudo haber sido por eso. Pero verso siguiente dice en el 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. La escritura no es muy clara con respecto a esto. Algunos comentaristas dicen que la vio, otro dice que se asió de ella y que violó a su padre. Otros aseguran que lo que significa viola de nuevo a su padre es que se burló de él e hizo un acto difamatorio de él. Lo que sí estamos seguros es que lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Que si pensamos que la familia de Job era toda la humanidad, era como que si Job le contara algo malo de su padre a todo el mundo. A todo el mundo. Y ahí estamos viendo una característica de lo que venimos estudiando, de estos hombres que muchas veces no agradecemos a Dios y tras de eso somos malos con nuestros padres, o sea, ofendemos a nuestros padres. Verso 9 dice, entonces Sem y Jafet, Sem, de donde vienen los semitas, de donde viene Job, ¿sí? De donde viene la descendencia de Sem, que es conocido muchas veces como Melquisedec, y Jafet, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y ayudando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Imagínate esto, este acto de reverencia, de que a pesar de que su padre no había hecho lo correcto, ellos lo honraron. Y dice el verso siguiente, 24, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Ahora, ¿quién lo hizo? ¿Fue Canaán realmente el que le hizo esto a Job? ¿O quién fue el que lo hizo, Cariel? ¿Quién fue el que deshonró a su padre? ¿Lo hizo Canaán o lo hizo Cam? A ver. ¿Quién sabe esa respuesta? Lo que vamos a hablar. Muy bien, gracias, Cristian. Excelente, hasta acá te leí. Perfecto. Fue Cam. Fue Cam. Sin embargo, la maldición ¿sobre quién cayó? Sobre Canaán. Entonces, este es un punto importante para nosotros, varones. No, es que yo sé manejar la maldición, pero tal vez tu hijo no. Hermano, es que yo veo pornografía de vez en cuando, la masturbación es ocasional, de vez en cuando le veo el trasero a las compañeras, a las chicas que pasan, es de vez en cuando. Porque yo sé controlar la pornografía. La pornografía no me controla a mí, hermano. ¿Y a tu hijo? ¿Qué tal si a tu hijo no logra controlarlo? Que de paso se diga, nadie controla el pecado. Entonces, que quede más que claro esto, amados hermanos. Si en algún momento buscas una excusa también para dejar el pecado, piensa también en tus hijos. ¿Sí? El pensar en nuestros hijos. Yo soy el primero en decir esto. ¿Sí? Por ahí un vicio que yo tenga, por ahí yo lo controlo, aparentemente y entre comillas. Pero tal vez mi hijo no va a tener el valor para poderlo controlar. Un padre que no controla su adicción al cigarrillo, de repente dice, no, pero es solo un cigarrillo, pero tal vez tu hijo no tenga cigarrillos, tal vez tu hijo tenga drogas. No, es que yo me tomo una copa de alcohol de vez en cuando, una cerveza o lo que sea, me embriago, pero no es mucho, yo sé controlarlo, pero tal vez tu hijo no.
Tal vez tu hijo pueda ser un alcohólico. No, pero yo tengo un vicio que a veces soy un poquito problemático, soy peleonero, pero yo más o menos voy. Pero tal vez tu hijo tome ese mal ejemplo, se haga un peleador y muera en una calle por estar buscando problemas. Porque a veces nuestros hijos no sabemos cómo les va a ir. Y aquí vemos la maldición de Cam sobre Canaán, mientras que Jafet y Sem no la padecieron. Dice que sus hijos fueron bendecidos. Ahora tenemos dos opciones con nuestros padres: descubrir su desnudez y contarle a todo el mundo que mi padre es un idólatra, un pecador, un infiel, un esto y un lo otro, que es tener la actitud de Cam, aunque Cam tenía la razón, era un desnudo, era un embriagado, era un viejo que estaba ahí, o la actitud de Sem y Jafet, de cubrir los errores de mis padres, de cubrir su desnudez, porque al final de cuentas, honrar padre y madre es un mandamiento que no está implícito en cómo son los padres, sino cómo es nuestro corazón en agradecimiento a Dios por la vida de ellos. Job capítulo 21 y verso 22 dice: ¿enseñará alguien a Dios sabiduría juzgando a los que están elevados? ¿Sí? Juzgando al que los que están elevados. Y a mí me da la impresión de como que Job está diciendo, mira, Dios es sabio, y sin embargo los impíos algunas veces prosperan, y a los rectos algunas veces sufren, ¿sí? Entonces a mí me da la impresión que es como que en el verso 22 que estamos leyendo ahora, él se estuviera dando sabiduría a sí mismo. Sí, es una especie como, ¿se acuerdan cuando David se dijo a sí mismo, alma mía, bendice al Señor? ¿Se acuerdan que David se dijo a sí mismo como diciendo, yo mismo tengo que hablarme a mí mismo y decirme, ¿sabes qué? No te olvides de los beneficios de Dios. Es como que si algo así le estuviese pasando a Job, y a mí me llamó mucho la atención. Verso 23, este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusano los cubrirá. Y es como que Job se está quedando impactado diciendo, mira este malo que le va bien y este bueno que nunca probó algo rico, y los dos terminan en la muerte. Y pareciera que el fin fuese el mismo, ¿no, amigos? Pero el fin no es el mismo. Pero no vamos a juzgar a Job. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como a Job hay muchísimos en la escritura que les ha pasado esto. Vamos a leer un salmo que cita a Job, de hecho, y ustedes me van a decir al final si no les pasó como le está pasando a este hombre también. Al final de este salmo, Salmo 73, Salmo de Asaf. Asaf era un levita. Sí, un levita. Este, de hecho, fue ordenado por David y fue el levita que, de hecho, estuvo en la procesión de cuando se llevaban el arca nuevamente al templo. Y este hombre, siendo un levita, teniendo la bendición de Dios, estando separado para el Señor, miren lo que dice la Escritura. Salmo 73, verso 2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Oye, si a un hombre como este, levita, consagrado en el vientre de su madre, pasó que anduvo viendo y dice, oye, pero mirá cómo le va a este actor de Hollywood, mirá este presidente, mirá estos diputados, cómo ganan guita. No, pero mirá este gobernador, mirá cómo le va, no lo puedo creer. Si a este hombre consagrado a Dios casi resbalan sus pies, y a nosotros cómo nos ha ido, hermano. No, hermano, yo me caí de frente 2, 3 veces por esto, considerar esto de los impíos. Verso 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Decía un amigo por acá, mientras yo estoy en el campo haciendo mi casa, construyendo, arando el campo, mira a los otros como están viviendo muy bien. Verso siguiente, 8, más adelante, dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y recién vimos eso. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Altísimo? ¿Se acuerdan? Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen,
¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Imagínate este nivel de soberbia, hermano. Ah, sí, Dios, como la historia que les conté. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Verso siguiente, en el 15, dice, si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría un hombre consagrado a Dios, un levita diciendo, ¿y si hablara yo? Ay, ¿y si yo me ganara la lotería? Ay, ¿y si yo hubiese tenido esa oportunidad? Ay, ¿y si yo? Y tal vez seríamos iguales. Qué bueno que fue Dios con nosotros, que no nos dio mucho ni poco, nos dio lo justo, lo necesario que necesitamos. 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, pero mira, Dios fue misericordioso. Lee conmigo esto. 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y aquí está la esperanza. Seguramente antes de entrar en el grupo, antes de venir a la fe, antes de tal vez prender esta computadora, tú vienes con esto diciendo, pero muchas veces si a los malos le va bien y a los buenos no, les puede ir mal. ¿Yo qué gano con esto? Pero esto lo entiendes hasta que entras al santuario de Dios, hasta que entras en la sabiduría de Dios. Dice, ciertamente los has puesto en deslizadero. ¿Qué es deslizadero? Para que otros se caigan. Ellos se deslizan y te hacen caer a ti mismo también. No, si les va re bien. Mira ese que tiene 2 mujeres, 4 amantes, 8 carros, 5 trabajos, usura. Y mira cómo les va bien, papá. Les va recontra bien. Tiene 2 suegras y las 2 suegras lo quieren. Yo tengo una mujer y mi suegra no me quiere ver. ¿Cómo es esto? Entonces, ciertamente lo ha puesto como deslizadero. ¿Qué ha hecho Dios? Dijo, está bien. Los voy a poner para que los otros, apartándose, quisiéndose eso, no es lo que van a obtener. 19, cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. 25, pero ¿qué dice el levita? Vamos a decirlo juntos, hermanos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y lo puedo imaginar a Jesús diciendo esto cuando acompaña a sus hijas a las cosas de los médicos y tal vez con dificultades y caminando y con dolor diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahí tal vez lo imagino a Marcelo, ahí construyendo lo que está construyendo con tanto anhelo y trabajando la tierra y viendo tantas cosas y debajo del árbol diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Claro que sí. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios, es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Y es como, ¡wow! Ahí estamos nosotros, ¿no? Gracias, Señor, por dejarnos acercarnos al santuario y darnos cuenta realmente cómo es que todo esto acontece. Vamos terminando. Job 21, verso 27 dice, ¿sí? Y aquí déjenme contándoselo a Job en un tono angustiante pero confiado. Aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. ¿Sí? Imagínense por un segundo la cara que debieron ponerle los amigos de Job al, según ellos, insultar a Dios, yendo en contra de la teología simplista, de que a los buenos les va bien y a los malos les va mal, y él está diciendo todos los argumentos, diciéndole, chicos, están mal. Muchas veces a los malos les va bien, y a los buenos también, a los rectos, a los que luchan, a los que viven íntegramente, los echan de su trabajo por íntegro. Le quitan un puesto por querer hacer las cosas bien. Muchas veces el que no quiso adulterar, viene esa mujer que no aceptó él estar con ella y lo destruye y hace creer a la gente que se adulteró. Muchas veces puede pasar eso. Miren el ejemplo de José. Claro que sí puede pasar. La cara que debió haber puesto los amigos de Job cuando les abrieron un poquito más la mente. Porque ¿sabes qué? Tanto Job como sus amigos no comprendían los designios de Dios. Tampoco Job, por eso quería hablar con él, por eso quería explicaciones.
pero había una diferencia entre los dos. ¿Saben cuál era? La primera, que los amigos de Job confiadamente afirmaban que ellos se entendían. Como dice la Escritura, ciegos que creían que veían. Mientras que Job admitía estar perplejo, ¿sí? Él no entendía lo que pasaba, pero daba su mente a que otra cosa podía pasar. Y segundo, que para los amigos de Job, estos eran asuntos de moral, de teología, pero para Job, lo que sufría todos los días era de vida o muerte. Para Job, todo esto no era religión, amados. Para Job esto era vivir. Para Job era su relación con Dios la que estaba padeciendo. Por eso dice en el verso 28, se adelanta a sus amigos, le dice, porque ustedes van a decir, ¿qué hay de la casa del príncipe? Y ¿qué de la tienda de la morada de los impíos? O sea, van a volver otra vez a lo que han repetido sin cesar desde el capítulo 4. ¿Sí? Pero a diferencia de ellos, Job sí los escuchó, y como los escuchó, agarró las mismas palabras. Pero mira, entonces el príncipe no le ha ido bien porque es bueno. Sí, es cierto también. Pero le dice en el 29, ¿no habéis preguntado a los que pasan por los caminos? ¿Y no habéis conocido su respuesta? Sí, es verdad que hay muchos príncipes que les va bien y son buenos, pero preguntan el camino. Y mi pregunta es para ustedes, ¿cuál es el camino? Y la Torá es el camino, y recién lo consultamos a Asaf. Y Asaf nos acabó de decir lo mismo que Job, que muchas veces a los malos, muchas veces les va bien. 30, que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será muchas veces en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Y muchas veces nos hemos hecho esta pregunta, hermanos. Sabemos que al final todos recibimos nuestro pago, pero a veces nos gustaría que fuese a nuestro tiempo. Nosotros sabemos todos acá que al malo, finalmente, aunque le vaya bien, muchas veces va a pagar al final. Y que el bueno, a pesar de que ahora le vaya mal y le cueste, al final le irá bien. Pero honestamente, ¿a cuántos nos gustaría que fuese al revés en nuestros tiempos ahora? En ese jefe perverso, ¿sí? En ese hombre malo que tras de eso que nos ha denigrado o tal vez nos ha ido mal, nosotros queriendo hacer el bien, ¿por qué no hay justicia en ese momento? Y bueno, ya lo enseñó Asaf, los ha puesto para deslizadero, hermano. Si lo vemos de esta manera, ¿no entenderemos lo fácil que va a ser para juzgar para Dios? Prácticamente que no va a juzgar. Hemos sido nosotros mismos los que nos hemos juzgado a nosotros mismos porque hemos elegido todo ello. Es impresionante entender que muchas veces Dios permite que a los malos les vaya bien para que se haga el deslizadero de todos los restantes. Para terminar, Job capítulo 21, verso 32 dice, porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle les serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre, y ante él han ido innumerables. ¿Sí? ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacias? O sea, esto es muy interesante, ¿sí? Contrario a la descripción que han hecho en el capítulo 8, por ejemplo, que hizo Diego acá ahora en el capítulo 20, de que el hombre impío, ¿sí?, va a enterrarse mal. No pasa siempre así. Va mucha gente perversa y mala enterrado entre los más grandes y con los más grandes honores. No, es porque él era tal cosa logró, pero era un perverso, era un malvado, era esto. Y ahí vimos funerales extensos, llenos de esto. Ahora, ¿eso tiene que hacernos criticar al impío? No, no voy a criticar al impío. Lo que debo entender es lo contrario, es que puede ser que a un bueno también le vaya mal. Que una persona que intenta con todo su corazón hacer lo bueno, por ahí muere y no lo velan y no lo entierran con grandes honores. Pero eso no significa que no sepamos lo que va a pasar después. Esto es para tener ánimo, no es para criticar al impío que le va bien. Es para decirle a aquel que la está luchando, aquel
hombre que quiere ser bueno, que quiere agradar a Dios, pero que le ha pasado mal. Hermanos que no han dicho, se me quemó mi casa, perdí mi trabajo, perdí un lugar, me echaron de la congregación, sí, fui abandonado, mi padre me maltrató, gente que ha querido hacer las cosas buenas y que le ha ido mal. Es para eso el libro de Job, no para andar diciendo, eres como el amigo de Job, tú, todos estos van a... No, es para dar aliento de que si tú eres ese Job en esta etapa de tu vida, decirte, hermano, si te está yendo mal, ¿sí? Confía, Dios tiene un plan, Él tiene un propósito. Si Él, que siendo grande, aceptó una corona de espinas, porque luego la canjearía con una corona de oro. ¿Tú crees que no nos va a pasar igual a nosotros? Por ahí vamos a canjear una casita pequeña y humilde por una casa celestial. Por ahí vamos a canjear, ¿sí?, la humillación que estamos recibiendo acá por honra. ¿No me crees? Mira al rico, ¿sí? Mira al rico y a Lázaro, por ejemplo. Dice que comía de las migajas, con los perros comía este hombre. Pero cuando llegó el momento, dice que fue vestido de gloria en la presencia de Dios. Y él decía al rico de lejos, deja que por lo menos toque la lengua de aquel hombre de Lázaro. Déjame que le toque y así calma mi boca. ¿Cómo cambian las cosas? Entonces, mis palabras son para aquellos que como Job, como Asaf, están sufriendo ahora. Si ahora te pasa que estás padeciendo, si ahora te pasa que te estás preguntando por qué es que a los malos le va bien y a mí me está yendo como en feria, quiero decirte estas palabras de aliento para ti. Ánimo, porque a los rectos también les puede ir mal, pero el final es otro. Este capítulo es realmente tremendo, ¿sí? Es tremendo. Qué difícil y compleja la situación de Job. Y honestamente, como lo han dicho muchas veces, no solamente difícil y complejo, sino lejos de un razonamiento y de poderla explicar de una forma correcta. Por eso los amigos de Job la terminaron embarrando. O sea, ellos no tenían consuelo para Job con sus palabras, no podían hacerlo, ¿sí? Sus reproches o su consuelo se convirtió en reproche, luego se convirtió en mentiras, luego se convirtió en maldición. Este capítulo, el capítulo 21 que acabamos de ver, es como una especie de knockout, como un golpe final para toda esta teología simplista que por tantos capítulos han expuesto los amigos de Job. A los buenos les va bien, a los malos les va mal. Claro que no, pero lo que me ha gustado de este capítulo, hermanos, es ver que Job cambió. Me encanta, yo no sé cuántos de ustedes lo vieron, lo están viviendo este libro de Job, pero yo vi un Job hasta el capítulo 19 suplicando, vi a un Job quejándose, vi a un Job con un montón de cosas, murmuraciones, de cosas, y lo veo angustiado. Pero desde el capítulo 19, 25, cuando él dice, necesito un mediador porque no lo puedo. Mis hermanos me abandonaron, y a mi esposa le apesta mi aliento, pero yo sé una cosa. Mi Redentor vive y del polvo surgirá. Y desde ahí su tono de queja ya no parece ni siquiera irritable. Ahora está como en control de sí mismo a pesar de su difícil situación. Es como que escucho que en la mente de Job dice, yo sé que mi Redentor vive y del polvo surgirá. Mi pregunta es para nosotros, varones. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos atravesando esta etapa de nuestra vida? Seguramente no debe ser sencilla, seguramente no debe ser fácil, pero recuerda algo, tu Redentor vive. Y si Él te está permitiendo vivir cada una de las etapas que estás viviendo, es porque Él tiene un plan. Tú tienes sueños, metas, Él tiene propósitos. Él tiene propósitos en tu vida. Al final eso es lo que importa. ¿Sí? Que su voluntad sea hecha en nosotros. Hasta aquí llega la grabación del día de la fecha.